Arturo, Vania, Majo, Ami, Fabián, Sara, Gibran, Miguel, Leonardo y yo. Para empezar, vamos a hablar acerca del Imperio Mexicano Centralista. Durante el siglo XIX, México atravesó muchos problemas largos y complicados para definir su forma de gobierno. Sin estos, ellos no tendrían la forma de gobierno en la que nos encontramos hoy en día. Bueno, todo comenzó con el movimiento de independencia, que surgió en 1810. Los protagonistas de este hecho histórico son Miguel Hidalgo y José María Morelos. Otros líderes insurgentes, pero los representantes son estos dos. Bueno, para comenzar, después de una década de luchas, de peleas que habían entre México y otros países por la independencia, logran separarse de esto y lograr pues la llamada independencia. Sin embargo, la independencia no fue el fin de las guerras ni la paz que comenzó en México. Al contrario, esta estabilidad que ellos esperaban, ya económica, tener un gobierno libre y un mejor gobierno general, pues se cayó, ya que la economía del país bajó muchísimo porque el gobierno se vio bastante afectado económicamente por la lucha que estaban teniendo. Habían centralistas y liberales. Los centralistas eran los que buscaban una monarquía, que alguien los gobernara. En cambio, los liberales, como lo dice la palabra, querían ser libres, querían tener un gobierno de manera democrática. Bueno, esta decisión generó demasiados debates y divisiones entre los distintos grupos políticos que ya acabo de mencionar, ya que todos buscaban la mejor manera según su criterio. A lo largo de los siguientes años, México experimentó series de cambios en su sistema político, alternando imperios, repúblicas, que ellos iban buscando para pues, lograr ser un mejor gobierno. De esta manera, aquí tenemos la independencia del primer imperio, que fue el imperio de Iturbide, que enfrentó una gran oposición debido a problemas económicos y conflictos políticos. Pero antes de esto, lo que ya comenté es que el comienzo de la independencia fue en 1821, cuando se logra independizar de España y ser un país libre, y es donde comienzan las luchas entre liberadores y conservadores por distintos ámbitos políticos. La fecha de nuestra línea del tiempo fue en 1821, que fue cuando al fin se consumó la independencia y cuando empezó el primer imperio mexicano. La consumación de la independencia se dio después de firmar el Plan de Iguala, que se firmó en 1821. Este plan fue promulgado por el ex realista Agustín de Iturbide y el líder insurgente de ese momento, que fue Vicente Guerrero. Este plan tenía tres principios cruciales. Primero, que el catolicismo fuera la única religión que se pudiera practicar. Segundo, que todas las clases sociales sean iguales. Y el más importante, que fue el que nos dio la consumación de la independencia, que nuestro país fuera independiente. Después de lograr la consumación de la independencia, el ejército trigarante, conformado por los realistas y los insurgentes, entró a la Ciudad de México el 27 de noviembre de 1821. Tras la consumación, nuestro país quedó un poco en incertidumbre, ya que no teníamos un gobernante que nos diera, por así decirlo, las órdenes para saber qué hacer, ya que después de tanta guerra y tanta sangre que se derramó durante todos esos años, el país quedó en una crisis económica, social y cultural. Entonces, el Plan de Iguala, aunque constituía que una monarquía no se podía poner, trataron de llamar a un rey español, pero ya que el rey se dio cuenta que nuestro país ya estaba independiente, no lo aceptó. Entonces, México quedó en incertidumbre otra vez, a lo cual Agustín de Iturbide fue proclamado el primer emperador de México en mayo de 1822, y era apoyado por la población y por algunos líderes que estaban en esa época. Y eso fue como comenzó el primer imperio y lo que pasó después de la consumación de la independencia, y a continuación, en la siguiente fecha, explicarán sobre la caída del imperio. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el primer imperio mexicano, pues siguiendo la continuación. Y pues tras la consumación de la independencia de México en 1821, el país pues se encontraba en una situación pues de gran incertidumbre, ya que después de 11 años de guerra, las ciudades estaban pues devastadas, estaban con la economía colapsada y no existía alguna autoridad fuerte que garantizara la estabilidad. En ese contexto pues se decidió organizar el nuevo estado como una monarquía constitucional inspirada en algunos modelos europeos. Fue así como en 1822 Agustín de Iturbide
fue proclamado emperador de México, tomando pues el mando como Agustín de I. Su objetivo principal era mantener el orden, la unidad y la independencia, intentando conciliar a los distintivos grupos sociales que habían participado en la lucha. Principalmente gran parte del pueblo lo apoyó, pues lo veían como un héroe de la independencia y una figura que trae paz al país. Sin embargo, muy pronto el imperio comenzó a enfrentar graves dificultades y pues México estaba endeudado y sin una economía estable y sin un sistema político definido. Además, existían muy fuertes divisiones ideológicas y los liberales deseaban una república más democrática, donde pues el poder quedara en manos del pueblo, mientras que los conservadores preferían mantener una monarquía más centralizada que garantizara el orden tradicional. La falta de acuerdos entre estos dos, la inexperiencia política y el creciente descontento entre los militares y pues los diputados debilitaron rápidamente el régimen de Iturbide. Y pues finalmente su gobierno perduró hasta en la abdicación de 1823, marcando el fin del primer imperio mexicano y pues que terminara esa primera etapa en la construcción de la República Federal. Tras la consumación de la independencia en 1821, México abrazó el proyecto monárquico con Agustín de Iturbide como emperador, impulsado por el Plan de Iguala. Sin embargo, el entusiasmo inicial se desvaneció rápidamente, dando paso a un profundo descontento popular y político. La raíz del problema fue triple: autoritarismo y conflicto político. Iturbide se mostró rápidamente como un gobernante con pretensiones absolutistas. Su enfrentamiento con el Congreso, al que disolvió de manera arbitraria en octubre de 1822 para sustituirlo por una Junta Nacional Instituyente afín a sus intereses, fue el punto de quiebre. Este acto no solo reveló su talante autoritario, sino que también deseó la furia de los republicanos, quienes veían en la disolución del Congreso una traición a los principios de la soberanía popular y el fin del gobierno constitucional. Crisis económica severa. El país que Iturbide heredó está en bancarrota. La guerra de independencia había paralizado la minería, la principal fuente de riqueza, desarticulado las rutas comerciales y diezmado la fuerza laboral. El imperio, con una deuda pública monumental, no tenía fondos para sostener el ejército, la administración ni las ambiciosas promesas de la independencia. La necesidad de pedir préstamos forzosos y la emisión de papel moneda sin respaldo agravaron la inflación y la inestabilidad. Fragmentación ideológica. Las tensiones entre federalistas, que querían estados autónomos, y un gobierno republicano, y centralistas, que como Iturbide creían en un poder fuerte y concentrado, monárquico o no, se agudizaron. La falta de un consenso nacional sobre la forma de gobierno sumió a la política en una lucha constante, provocando motines, protestas y levantamientos militares en distintas regiones que no habían representado sus intereses en la capital. La situación de México llegó al límite cuando Antonio López de Santa Anna le declaró el Plan de Casamata en 1823, que buscaba regresar al Congreso y acabar con el primer imperio. Este se levantó en contra del gobierno de Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide, gracias a la presión que ejercía el poder militar junto con el gobierno y la política, él decidió exiliarse y renunciar al cargo que tenía en el 19 de marzo de 1823. Con la renuncia de Agustín de Iturbide termina el primer imperio mexicano, demostrando que México no estaba listo para una monarquía, por lo que México trató de volver a organizarse, pero esta vez como una república y ya no como un imperio. Después de la caída del imperio Iturbide, México enfrentó el enorme reto de construir un nuevo sistema de gobierno. El Congreso, influido por las ideas liberales que circulan en el mundo, decidió formar una nación basada en la libertad, la soberanía y la división del poder. Fue así como en 1824 se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, inspirada en el modelo de los Estados Unidos de América, pero adaptada a la realidad mexicana. Este documento estableció que México sería una república federal, es decir, un país formado por varios estados libres y soberanos, que aunque tendrían su propio gobierno y cierta autonomía,
seguirán siendo parte de una sola nación. El objetivo principal era evitar que el poder se concentrara en una sola persona y garantizar un solo gobierno equilibrado y político que fortaleciera la democracia. La creación de esta nueva república significó un paso importante hacia la modernidad, ya que se buscaba promover los valores de justicia, igualdad y participación ciudadana. Sin embargo, el país aún enfrentaba grandes desafíos: la falta de experiencia política, los conflictos entre distintas regiones y la división entre las ideas liberales y conservadoras. Aún con estas dificultades, la Primera República Federal marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de México, donde se empezó a construir una identidad nacional basada en libertad y el autogobierno. 1824, la República Federal. La Constitución de 1824 representó uno de los momentos más importantes en la formación del nuevo país, ya que marcó el inicio de un sistema político basado en la división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Con este cambio, México buscaba dejar atrás los tiempos de concentración del poder y avanzar hacia el modelo de gobierno más equilibrado, donde ninguna autoridad pudiera dominar por completo sobre los demás. El primer presidente fue Guadalupe Victoria, un hombre que había luchado por la independencia y que ahora tenía difícil tareas de mantener por la unidad del país. Durante su gobierno se intentó consolidar la paz, promover la justicia y fortalecer las instituciones. Sin embargo, la realidad política era muy complicada. Las diferencias ideológicas entre los liberales y los conservadores se hicieron cada vez más profundas. Los liberales defendían el federalismo, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley, y una mayor autonomía. Para los estados, en cambio, los conservadores querían que el gobierno tuviera una mayor autonomía para los estados y que estuviera centralizado y fuerte, con más control desde la capital y una estrecha relación con iglesias. Estas oposiciones provocaron tensiones políticas, conflictos regionales y una gran inestabilidad en el país. A pesar de los intentos de conciliación, México no se encontraba muy dividido. Estas dos visiones eran muy opuestas, ya que como eran diferentes gobiernos no consolidaban en uno solo. Aunque la Constitución de 1824 fue un gran paso hacia la democracia y el reconocimiento de los derechos ciudadanos, el país aún no entendía esto, ya que enfrentaban enormes retos para alcanzar la estabilidad, y era el inicio de un largo proceso en el que México buscaba definirse como una nación libre, justa y soberana. Instituciones que en ese tiempo tenían un gran poder en México. En ese tiempo eso digamos que creó un gran descontento para los conservadores y la iglesia, y los militares, pues ellos tenían muchos intereses que fueron amenazados. Su administración fue muy breve y conflictiva. México atravesaba una etapa de gran inestabilidad política y había demasiado golpe de estado. La división entre liberadores y conservadores y la falta de unidad hacían que sea casi imposible gobernar finalmente. Sus enemigos al final organizaron un golpe de estado que causó el fusilamiento de él en el mismo año en que fue elegido como presidente, 1831. Para la nación demostró que a pesar de haber alcanzado la independencia, no había paz en México y no se encontraba ni estabilidad ni justicia. El sacrificio de Guerrero fue algo muy importante para México, y aunque no fue tan impactante para los siguientes años, lo recordamos como un gran patriota. En 1836, bajo la influencia de Santa Anna y su grupo político, se promulgó una nueva constitución conocida como las 7 leyes constitucionales. Estas leyes reemplazaron la Constitución Federal de 1824 y transformaron a México en una república centralista. Con este cambio, los estados dejaron de ser entidades libres y soberanas y se convirtieron en departamentos gobernados directamente por funcionarios designados desde el centro del país, es decir, por el presidente. Las 7 leyes establecieron un régimen más autoritario.
Este se fortaleció el poder del presidente, quien podía derivar al Congreso y controlar las autoridades locales. También se limitaron a los derechos ciudadanos, ya que solo podían votar quienes tuvieran propiedades o ingresos determinados, y se creó un nuevo cuerpo llamado Supremo Poder Conservador. Este se encargaba de vigilar los otros poderes del gobierno, o sea, el ejecutivo y legislativo y judicial, para mantener el orden y la estabilidad. Aunque los conservadores consideraban que este sistema garantizaría el progreso y la paz, muchos federalistas y liberales se opusieron, pues lo veían como un retroceso a un gobierno autoritario, y este cambio provocó una serie de rebeliones, entre ellas la separación de Texas en 1836, el que no aceptó el nuevo régimen centralista. El establecimiento del centralismo trajo consecuencias muy graves para el país. Muchos territorios comenzaron a rebelarse porque perdieron su autonomía y libertad de decisión. Uno de los casos más importantes fue el de Texas, que declaró su independencia de México en ese mismo año, en 1836, lo que representó una gran pérdida para el territorio nacional. La concentración del poder en manos del gobierno central generó un profundo descontento entre los estados y la población. En lugar de lograr la estabilidad que los conservadores buscaban, el país se vio más dividido y con frecuentes conflictos internos. Las 7 leyes constitucionales, aunque pretendían fortalecer al gobierno, terminaron debilitando la unión del país, ya que los gobiernos locales quedaron sin voz ni participación. En este periodo también se caracterizó por la reciente rivalidad entre los federalistas y los liberalistas, dos grupos con visiones completamente opuestas sobre cómo debió organizarse México. Los federalistas defendían la autonomía de los estados, mientras que los centralistas buscaban un poder fuerte y unificado. Estas diferencias provocaron continuos enfrentamientos, golpes de estado y movimientos armados que impidieron que el país alcanzara la paz. En resumen, el sistema centralista, lejos de traer orden, terminó fragmentando más al país y sembrando las bases para nuevas guerras y pérdidas territoriales en los siguientes años. En el año 1846, México vivió una de las etapas más complicadas de su historia. Habían pasado ya varios años de conflictos políticos, enfrentamientos internos y luchas por el poder entre liberales y conservadores. El país todavía estaba tratando de definir qué tipo de gobierno quería tener, mientras tanto enfrentaba una gran inestabilidad política, social y económica. En medio de este ambiente tenso estalló la guerra con Estados Unidos, un conflicto que pondría a prueba la fuerza y la unidad de México. Fue precisamente durante esta guerra cuando se tomó la decisión más importante de restaurar el federalismo. Esto significó dejar atrás el sistema centralista impuesto por las llamadas 7 leyes que concentraban el poder del gobierno central y volver a los principios de la Constitución de 1824. Esta Constitución había establecido que México sería una república federal donde los estados tendrían autonomía y libertad para gobernarse, manteniendo al mismo tiempo la unión nacional. La restauración del federalismo fue vista como un intento de recuperar el equilibrio político y de devolverse a los estados la capacidad de tomar sus propias decisiones. Se pensaba que con más participación local sería posible fortalecer el país desde sus bases y lograr una mayor estabilidad. Sin embargo, la realidad seguía siendo muy dura. México estaba sumido en una profunda crisis, tanto política como territorial. La guerra con Estados Unidos trajo consecuencias muy graves y finalmente México perdió más de la mitad de su territorio nacional. Regiones como Texas, California, Nuevo México, Arizona y otros vastos territorios del norte pasaron a ser parte de Estados Unidos y fue una de las pérdidas más grandes en la historia del país. A pesar de todo esto, el restablecimiento del federalismo tuvo un significado muy importante. Representó una esperanza de reconstrucción, un intento de volver a los ideales de libertad y soberanía que habían inspirado a la independencia de México. El feudalismo buscaba reafirmar el ideal republicano, es decir, un gobierno basado en la participación de los ciudadanos y la distribución del poder para evitar que todo quedara en manos de unos pocos.
En ese sentido, el regreso del federalismo fue más que una reforma pública, sino fue un símbolo de resistencia, y en medio de las pérdidas y de la desorganización, México trataba de reafirmar su identidad como nación independiente, defendiendo los valores de autonomía, justicia y libertad. En conclusión, en el año de 1846 marcó un momento decisivo, aunque el país sufría grandes golpes. El restablecimiento del federalismo fue una muestra de que México no se rendía, que buscaba reorganizarse y fortalecer el sistema político. Fue una manera de mantener vivos a los ideales republicanos y seguir luchando por el país libre, soberano